Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos, amigos de Impassive Wealth? Como os anunciaba en otro vídeo, vamos a empezar una serie de, pienso que una idea muy interesante, una serie de entrevistas con personas con conocimiento en el mundo de la inversión y que pienso que nos enriquecerán mucho, ¿no? Y que van a ser muy interesantes. Entonces, hoy empezamos, tenemos, digamos, en el programa a Enrique García. Enrique García. Hola Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Juan. Enrique, si mi equipo de documentación no me ha fallado, tiene más o menos unos 30 años, ¿no? Es licenciado en Económicas, estudió en Salamanca, que no es mal sitio para estudiar. ¿Voy bien o me he equivocado ya? 29 años, 29 años, 29, casi 29. 29, Bueno, casi bueno, 20. como tú me añadiste años en una entrevista reciente, pues me he visto en la libertad. Bien, 29. Entonces, es director de la cartera Value de Investia. Aquí tenemos en la pantalla, pues, la pantalla principal de su blog de Investia. Ahora nos explicará cómo funciona la cartera Value, qué es, cómo utilizarla. Aquí tenemos recomendaciones de libros. A lo mejor le pido alguna más. Escribe en su blog periódicamente. Eh, es tuitero también. Yo le sigo en Twitter. ¿Cuáles son tus medios favoritos para publicar, Enrique? Bueno, en primer lugar está el blog porque hay que tener algo propio Ajá. donde controles tú las herramientas, etcétera. Y bueno, yo mi segunda herramienta más favorita es Twitter principalmente Ajá. y ya en menor medida LinkedIn. También YouTube subo algunos vídeos, pero bueno, Ajá. eso lleva más trabajo, pero sí también lo uso. Últimamente usas un poquito más el vídeo, ¿verdad? Sí, ¿O es una impresión mía? sí lo uso porque me he dado cuenta de que hay mucha gente que accede por primera vez a ciertas cuestiones del mundo de la inversión a través de YouTube, de los vídeos, que no lee tanto y luego a lo mejor después de haber visto vídeos se interesa más y ya pues está dispuesto a leer, a hacer el esfuerzo, ¿no? Ajá. O sea que esto es una cosa nueva que has ido introduciendo y que, bueno, que está dando buen resultado. Efectivamente. Vale. Los podcasts no te gustan. Creo haber leído alguna vez que no te parecían muy útiles. En el caso del mundo de la inversión y sobre todo a la hora de mostrar información, los podcasts son problemáticos porque no se pueden mostrar gráficas, ni datos, ni recursos y esa es una limitación muy grande porque muchos conceptos son abstractos y no se entienden hasta que se ilustran con un ángulo, de forma gráfica o simplemente se muestran los datos, de dónde salen, etcétera, ¿no? Entonces, esa forma de comunicación me gusta menos, pero bueno, oye, hay gente que la usa. Sí, bueno, eso, en fin, cada uno es... Um, ¿Qué más? Cosas que destacaría yo de Enrique. Enrique y yo nos conocemos personalmente. De hecho, nos vimos aquí. La única vez que nos vimos en persona fue aquí en Inglaterra. Tenía yo curiosidad por conocerlo y casualmente él estaba por aquí. Yo destacaría, porque conociéndolo por redes sociales nada más, yo destacaría, voy a echar unas flores, no te pongas colorado. Creo que es alguien que le gusta pensar de manera independiente y eso me llamó mucho la atención, también por su juventud, ¿no? Cuando uno se hace más mayor ya como que adquiere una experiencia y teniendo en cuenta, digamos, los sesgos psicológicos que tenemos todos y en la inversión está bastante en boga, ¿qué herramientas tenemos para pensar por nosotros mismos, Enrique? Bueno, pues es complicado en el mundo de hoy y cada vez más porque digamos que los medios de comunicación actuales cada vez se profesionalizan más en la propaganda y en la venta de ideas que no están corroboradas en la realidad, que no están bien contrastadas. Y en ese aspecto, esa gente que pues hace el chiste fácil o el comentario que atrae gente, cada vez está más desarrollada, eso se ve mucho en Twitter, y nos bombardean mucho con este tipo de contenido que no vale para nada. Y luego al final el contenido que vale, los datos, la información valiosa, pues está más en pensarlo con calma,
más aburrido, no atrae a tanta gente. Por eso hemos estado hablando antes del vídeo. ¿Por qué atrae el vídeo? Porque es más cómodo, ¿no? No hay que ver un vídeo o ver la tele, es más cómodo que leer un libro. Si Ujú. pensamos en la cantidad de vídeos que se ven frente a los libros que se leen, ahí está, ahí está. Y cada vez tenemos más herramientas, más medios de comunicación de ese tipo, que no es un problema en sí porque son útiles, pero falta también cultivar pues la lectura, otro tipo de, digamos, enfoques. O sea que hay mucho fake news, noticias, información interesada que pretende, o simplemente que ignora o que no se ha trabajado el tema en condiciones, algo así. Yo no lo diría así, no, no creo, no estoy hablando tanto de información interesada, que también la hay, obviamente, siempre la ha habido. Sí. Estoy hablando más de, digamos, que se ha desarrollado la forma de comunicar muchísimo, el llegar a gente, ¿no? El captar al público y siempre se descuida el contenido. Esto desde la universidad a la gente le dicen, no, no pasa nada lo que digas, tú véndete bien, no, pero hombre, está bien vender bien, pero también hay que ofrecer contenido, hay que ofrecer algo de sustancia detrás, ¿no? Y todo se enfoca en ese sentido de ti, bueno, no importa si está bien o mal, lo importante es que lo vendas bien. Y eso, esa Ya, parte se está desarrollando muchísimo. Entonces, sí. ¿quién acaba llegando en los medios de comunicación, en Twitter? ¿Quién acaba teniendo más seguidores? Pues gente que conecta con el oyente, pero no necesariamente ha pensado los temas mejor, obviamente. Sí, 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 estoy bastante de acuerdo. Ves canales de YouTube bastante infumables, miras el número de seguidores y te quedas de piedra, ¿no? Efectivamente. Mientras que auténticas autoridades, claro, Internet nos permite ver un vídeo de un premio Nobel de economía o de física, o nos permite acceder a charlas de lo mejor a nivel mundial intelectualmente, ¿no? Y a lo mejor esos canales tienen unos miles de seguidores y otros que no tienen nada que ofrecer tienen. Sí, pero bueno, Internet es esa cosa maravillosa que se puede usar bien o se puede usar mal. Más cosas. ¿Eres autodidacta? ¿Te consideras autodidacta? Sí, porque se suele considerar autodidacta a la gente que no, digamos, que no es tutelada en su aprendizaje. Pero bueno, yo en realidad, autodidacta en realidad la mayoría de lo que yo aprendo lo aprendo de otros, entonces al final es, bueno, es relativo, ¿no? Es decir, he aprendido leyendo los libros de inversores, otros libros de historia, cosas así, al final sí, elijo el contenido que quiero investigar, pero al final estoy tomando referencia de otros y me estoy apoyando en otras personas. Entonces es un poco, eh, la gente me consideraría autodidacta, pero bueno, en realidad yo estoy pensando en otras personas, siguiéndoles y en ese sentido también soy alumno, ¿no? Ya, ya, ya. O sea, seleccionas tu profesorado, ¿no? Digámoslo así. Efectivamente. Eh, ¿qué valor le das a la enseñanza, digamos, oficial, reglada, las carreras de toda la vida? Hay que separar dos cosas en las carreras oficiales y es que los contenidos no están mal, si están, los planes de estudios no son malos. Se podrían discutir cosas y debatir cosas, pero bueno, en general no, no están mal. Y de hecho yo en la universidad aprendí bastante. Ujú. Me pareció, había asignaturas, algunas optativas, que me ayudaron mucho, pero lo que se confunde es el hecho de que el programa esté bien pensado, lo ha hecho gente que sabe el tema, y luego lo que significa el título universitario. En realidad, muchas carreras son un coladero, ¿no? Quiero decir que no por tener el título quiere decir que te hayas enterado de algo de lo que ha pasado en la carrera. Eso es un poco lo que yo pienso. Ujú. Y por supuesto también pienso que esa formación queda incompleta, lógicamente, porque sería imposible, digamos, atender a todas las necesidades particulares de todos los alumnos, sus intereses, etcétera. Entonces, yo siempre he sido muy crítico con la enseñanza oficial, pero no porque esté mal en sí, sino porque la gente la malinterpreta, ¿no? Es decir, este señor es licenciado en economía, pues sabrá mucho de esto. No necesariamente. Esa es un poco la idea que yo siempre defiendo. Ajá, o sea, puede ser útil, pero no todo el mundo lo aprovecha. Eh, y bueno,
es una lástima, esto es aporte mío ya, es una lástima que muchísima gente va a que le den el papelito. Y el aprender y el ansia de aprender, la curiosidad, pues como que pasan a un segundo plano. No, gente que sus padres les han mandado a que vuelvan con el título bajo el brazo, cosas así. Pero bueno, ¿no? Tiene su parte, a ti te ha servido, entonces... Por fantástico. ejemplo, uno de los problemas es que al final hay que elaborar un sistema objetivo de evaluación, que son exámenes que pueden ser exámenes tipo test o exámenes escritos, y no necesariamente esos exámenes valoran el entendimiento o la creatividad bueno, creatividad o otras cualidades que van a ser más determinantes en muchas actividades. Uh-huh. Y es que es evidente que no es posible evaluar siempre de forma perfecta y al final hay que tomarse un poco, digamos, con un granito de sal, lo que significa el título. El título significa Uh-huh. que has estado allí expuesto a los conocimientos y profesores y contenido, pero no garantiza absolutamente nada. Muy, muy bien. Una última cosa en este bloque, un poco para presentar a nuestro invitado. Una cosa que me gusta mucho de él es que dice lo que piensa y no le importa mucho. Eso es una cosa que me atrajo bastante, ¿no? La gente que, bueno, yo pienso esto, lo digo y si tú piensas diferente, pues fantástico, ¿no? Pero que tampoco... Porque socialmente o en el grupo en el que estamos a veces nos dejamos llevar por no discrepar con otras opiniones y cosas así. Y yo creo que eso es una virtud siempre aportando argumentos. ¿Estás de acuerdo o no? ¿No lo consideras o simplemente eres así y ya está? ¿No? ¿Cuál es tu...? Sí, en principio sí. De hecho, creo que es positivo cuando la otra persona tiene una actitud honesta, aunque piense diferente, pero tiene que ser una búsqueda, tiene que haber una intención de buscar la verdad, que obviamente no se puede conseguir porque es imposible saberlo todo, pero sí que haya una especie de honestidad en el Uh-huh. sentido de no nos vamos a intentar engañar uno al otro. Se trata de llegar un poco a una descripción de lo que sucede, ¿no? Con otras personas, pues a lo mejor no hay que ser honesto porque te va a salir nada de eso. Digamos, las discusiones generan valor cuando hay una actitud común entre los que hablan y no hay una de las dos partes intenta atacar a la otra, a la credibilidad de la otra, etc. Entonces, un poco, no hay que decir siempre lo que se piensa, pero yo en mis contenidos, en la cartera Value, YouTube, cuando hablo de inversión, intento ser honesto, intento ser riguroso. No, Independientemente de si alguien me cae bien o mal, hay que ser justo en ese sentido, ¿no? Yo creo que es un requisito para poder invertir bien, ¿no? Ser objetivo a lo máximo posible. sí, eso, bueno, aunque sé que tampoco te gustan, digamos, los argumentos de autoridad, eh, eso Buffett lo ha manifestado muchas veces que lo más importante para ser inversor es el temperamento o la actitud. Y bueno, pues yo creo que el ver las cosas de manera objetiva, buscar pruebas de lo que uno cree, es importante, esa actitud de honestidad, para reconocer los errores también. O sea, muy bien. ¿Algo más que añadir así de ti mismo o algo que se me ha... ¿No? Pues no sé. Bueno, Tú, pasamos al tú siguiente. marcas el guión. Pasamos al siguiente bloque. Bueno, esto es una entrevista, pero también es más bien una conversación, ¿no? Vamos a pasar, porque tenía yo 3 bloques aquí medio preparados. El uno era pues hablar de ti, que la gente te conozca mejor y sacar temas importantes como han salido ya. El segundo bloque es un poco sobre fundamentos básicos de inversión. En Impassive Wealth pues nos preocupa mucho el contribuir de alguna forma a que la gente aprenda ¿no? a ahorrar, a invertir, a manejar sus finanzas, porque bueno, pensamos que hay un déficit en ese área. ¿Tú crees que hay que mejorar la cultura financiera en España o somos pesimistas o cómo ves ese tema? Hombre,
Si se mejora la cultura, siempre mejor, ¿no? Lo que pasa es que aquí tiene que ser un poco cada uno, tiene que haber una chispa previa en la persona que tiene que aprender, tiene que estar interesada de forma honesta en esto, porque si no es imposible, podríamos estar lanzando mensajes y diciendo cosas y la gente le da igual, no escucha, ¿no? Entonces, mm, eso es un poco lo que yo pienso, que tiene que haber primero una voluntad previa del que quiera aprender y luego, por supuesto, pues sí, a mucha gente le iría mejor si tuviese cuatro conceptos básicos en la cabeza sobre cómo tomar decisiones, obviamente. La, la cultura financiera, en general, lo que se, digamos, conoce con este término, ¿tú crees que es algo más de aprender en casa o de aprender en el cole? Yo creo que sale más de aprender en casa. Ajá. Y O lo básicamente cortés. porque lo que se aprende en casa marca mucho más que lo que te cuentan en el colegio. Entonces, yo de lo que me han contado en el colegio recuerdo cosas, pero recuerdo con mucho más vivos los recuerdos de cuestiones que han pasado en mi casa, ¿no? En la empresa Ajá. familiar, en mi familia, o conocidos, etcétera. Y eso no se olvida nunca. Eso son anécdotas que tú cuentas y que, bueno, pues son ejemplos de que algo está bien o está mal. Y lo que te han contado en un manual de macroeconomía o de economía, pues puede ayudarte, pero es más probable que lo olvides, ¿no? O sea, hay que enseñarlo desde casa, ¿no? Sí, sí, es que... Y en mi caso no es así, porque en mi casa, pues mis padres nunca han invertido en bolsa. Han invertido de forma tradicional, como todo el mundo, ¿no? Comprando su casa, ahorrando, etcétera. Pero Pero bueno, en mi caso, por ejemplo, sí que es cierto que mi hermano, antes, mi hermano es más mayor que yo, mi primer contacto con la bolsa viene gracias a mi hermano, que, Ajá. bueno, empieza a invertir en bolsa, ¿no? Pues ya lo conoces, sabes que eso está ahí, y a partir de ahí ya, pues ya hay un inicio en el cual luego tú vas mejorando, ¿no? Sí, sí. Ujú. Sí, hombre, yo coincido contigo un poco en que hay cosas, aunque tú creas que tus padres a lo mejor eh, no te han aportado demasiado en este campo por conocimientos, pero no sé, cuando unos padres son ahorradores, pues tú tiendes a ser un poco más frugal y un poco más, ¿no? Eh, Sí. Además, ahí tengo que añadir una cosa. Em, Ujú. Muchas veces se habla de cultura financiera cuando una parte de la cultura financiera no es conocimiento, es simplemente son principios y cómo uno entiende los problemas de la vida, ¿no? Hay gente que diría, no, yo es que vivo al día, no pienso en el futuro, no quiero, a lo mejor me muero y quiero disfrutar la vida al momento. ¿De qué sirve hablarle de productos de inversión, etcétera, si no quiere ahorrar ni invertir? Entonces, al final Ujú. hay una Ujú. parte personal de cuáles son los objetivos personales de la persona y eso muy probablemente también esté muy influido por la familia, por el entorno, por los padres, etcétera. Entonces, hay que tener muy claro ese aspecto. Pues mira, me has traído a la cabeza una anécdota que no es de mis padres, es de mis abuelos. Y mis abuelos, pues, tenían un nivel cultural, pues, justito, como en su generación casi todo el mundo. Y un buen día con mi abuela me dice, no, es que tenemos ahorrado en la cartilla 30.000 pesetas. Yo lo que no me explico es cómo con la pensión de mi abuelo se podía ahorrar 30.000 pesetas, viviendo en un Valladolid con los gastos bajitos, pero es que la pensión era muy... de hecho, entre mis tíos y mi madre regalaban a los abuelos cosas porque, bueno, no sé, la tele en color, pues se la regalaron ellos en un aniversario. O sea, había gastos que eran realmente... Pero aún así tenían ahorros. Y ese es un ejemplo de lo que acabas de decir, que bueno, no sabía lo que era el interés compuesto, no, ni que era una opción o un bono, pero tenían esa cosa de ahorrar para los imprevistos, ¿no? Que es el primer... Lo cual me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Por qué hay que ahorrar? ¿Qué le dirías tú a la gente? ¿Por qué hay que...? Entiendo que tú ahorras, entiendo que hay Hombre, mucha gente... como ya he dicho, es algo personal, ¿no? Ujú. Alguien podría decir, no, yo es que no quiero ahorrar porque quiero vivir al momento, carpe diem, Ajá. pero, pero sí que a veces hay que señalar
que hay gente que se confunde, que no calcula bien cómo va a ser la situación cuando le falten recursos, ¿no? Eso es un poco... eso no se entiende hasta que se vive y a lo mejor ayuda a entenderlo si has pasado problemas familiares previamente o de amigos, etcétera. ¿No? Es que se ha quedado en la calle y le ha quitado la casa por no ahorrar un poquitín, o sea, por no ser más prudente, ¿no? Eh, cosas así. Pero claro, es fácil decir, yo vivo la vida al día, pero no sabes, no tienes experiencia de lo que es ser pobre directamente, ¿no? Ujú. Entonces, ahí hay un error de cálculo que yo creo que mucha gente infraestima. Pero bueno, luego, dentro de los niveles razonables en los cuales la gente ahorra lo suficiente para poder seguir viviendo, pero podría ahorrar mucho más para vivir mejor dentro de 20 años, pues hay muchas opciones legítimas intermedias y bueno, hay gente que es menos ambiciosa, hay gente que prefiere aumentar su patrimonio. No tendría no podría argumentar frente a una opción u otra, es algo personal, ¿no? Ajá, o sea que lo ves como una opción personal. En los casos más extremos, el problema es que cuando se ven en la situación, pues es lo de la cigarra y la hormiga, ya es demasiado tarde. Claro, Y el si yo hubiera ahorrado hace 10 años, pues no sirve de mucho. por Eh, ejemplo, mi experiencia personal está marcada por la crisis de 2008, ¿no? Yo cuando llega 2008 tengo 18 años y cuando salimos de la universidad de mi generación no nos querían en ningún lado para trabajar. ajá, Entonces, por ejemplo, yo solía trabajar en verano, aproveché las oportunidades que quedaban para trabajar en verano, en puestos de trabajo, ya sabes, temporales, ajá, y esos fondos me vinieron muy bien después, ¿no? de Para acuerdo. necesidades importantes, no para caprichos. Entonces, ahí esa experiencia vital va a marcar un poco lo que pase después. A partir de ahora dices, oye, cuidado que luego vienen las malas. Gente Ajá. que ha vivido en un entorno diferente, por ejemplo, ha vivido su juventud en los 90, pues a lo mejor se ha pegado un castañazo en 2008 porque se ha ido de las manos su situación financiera, ¿no? Es un poco, Ajá, también depende del entorno y eso es inevitable. ajá, muy bien. Supongamos, porque la persona, también nos quejamos que se ahorra poco, pero en realidad se ahorra bastante y hay gente que tiene bastantes ahorros. Em, ¿Tú crees que tiene sentido ahorrar pero no invertir? Bueno, es muy buena pregunta porque Dejar ahí... se suele decir con esto de la cultura financiera que la gente tiene que ahorrar, etcétera. Y yo creo que la gente ahorra mucho en general, como es una Ajá, sociedad. No somos menos ahorradores que otros países. ajá, El problema es que no invertimos suficientemente bien, ¿no? Eso sí, yo creo que es un poco donde hay que mejorar. ajá, Y en parte se debe a falta de conocimientos, en parte se debe, bueno, pues a falta de interés o yo creo que cuando conoces los rendimientos que se pueden lograr en bolsa sin hacer, sin correr grandes riesgos, es decir, la rentabilidad que da la bolsa de forma normal a largo plazo, ajá, cuando ves lo que entrega a lo largo del tiempo, te das cuenta de que sí que merece la pena ahorrar más de lo que parecía en un principio. Eso es un poco, yo creo que el error, que la gente como no sabe lo que se puede lograr con invirtiendo de forma paciente, lenta a lo largo del tiempo, pues no ahorra lo suficiente. Luego cuando ve, por ejemplo, tengo algún amigo que, bueno, pues que le ha animado un poco a probar con esto de las acciones, la bolsa, le da alguna recomendación y tal. Y cuando ha visto que los rendimientos, por ejemplo, ha sido un mercadista, son bastante fuertes, también sí, habrá luego retrocesos, ¿no? Y dice, ajá. ah, sí, sí, esto me interesa, claro, cuando lo ve en términos absolutos, ¿no? Pero si no lo sabes antes, pues dices, bueno, ¿para qué ahorrar? ¿Para qué hacer todo este esfuerzo si no produce nada el dinero? Sí, tenía aquí un par de cositas apuntadas relacionadas, a ver qué te parece. Em, Porque la bolsa a la gente le da bastante miedo, ¿no? Por la volatilidad, las subidas y las bajadas. Llevamos un mercado alcista desde 2009 más o menos, pero bueno, puede venir una crisis en cualquier momento. Eh, ¿Qué argumentos tienes para que la gente supere ese miedo a invertir, sobre todo en bolsa? Bueno, hay parte del miedo, es totalmente irracional, yo creo.
por las experiencias que hay con la bolsa de mucha gente. Experiencias malas, obviamente. Y muchas personas, y esto lo he visto yo en mi ambiente, claro, yo analizo compañías, busco en internet, que hay mucha más información, analizas, entiende los conceptos, ¿no? O sea, lo básico, pero hay mucha gente que no lo entiende. Entonces, la bolsa acaba siendo peligrosa, ¿no? Se concentran en dos, tres acciones, a lo mejor son dos, tres chicharros, de repente les va bien, luego va mal, acaban perdiendo un montón de dinero y encima se hacen adictos, ¿no? Como si fuese un casino. Ujú. Obviamente esa regla, ese miedo de la sociedad está basado en eso, ¿no? Al igual que te dicen tus padres, ten cuidado con el juego, que por cierto ahora está de moda esto de las casas de apuestas, que hay Sí. una polémica social muy importante, pues sucede con la bolsa bueno, pues eso es un poco el miedo que hay. Ahora bien, si se entienden los conceptos básicos, invertir en bolsa no es muy diferente a invertir en inmuebles, aunque hay que hacer varios matices, ¿no? Ujú. Pero básicamente lo que hay que explicar es que esos activos generan una serie de rendimientos a lo largo del tiempo, que pueden moverse, ¿no? Cotizan, se mueven, pero también hay que hacer entender a la gente que sus pisos o sus propiedades también se mueven. Lo que pasa es que ellos no ven en tiempo real una subasta de su piso o de su suelo y se tranquilizan, ¿no? En ese sentido, el inmueble tiene esa ventaja para la gente que no maneja bien estas emociones, que claro, como no lo ves a diario, pues, pero obviamente los pisos en 2008 bajaron como la bolsa. Eh, Ujú. si hacemos una subasta en tiempo real de lo que bajan los pisos, pues no sería muy diferente a la bolsa. Y cuando la bolsa sube, los pisos suben en términos generales, ¿no? Luego se puede matizar mucho. Sí, mira, de hecho, ahora que lo mencionas, en el blog nuestro publicamos un par de entradas sobre la vivienda. Una era la vivienda, digamos, como residencia y otra era la vivienda como inversión, que también tienen sus... Y una de las cosas de los pisos, por ejemplo, es que como no puedes ir al ordenador, encender y hacer 4 clics y vender, cuando te ha dado un yuyu de estos de pánico, pues oye, es que vender un piso toma mucho tiempo. Y a la que has querido mal venderlo ya se te pasa. Entonces, esa puede ser una... No sé, la gente se siente más cómoda a lo mejor. ¿Qué más? Un Kevin, segundo, un segundo. sí, Ahora me sí, sí. comentas esto de los pisos. Por ejemplo, un ejemplo que me gusta mucho mostrar a gente que, pues, amigos, que les quiero explicar cómo funciona la bolsa, les muestro compañías de inmuebles, es decir, inmobiliarias, que tienen en su balance inmuebles y los alquilan, ¿no? Y les digo, Sí, pues si quieres invertir en inversión residencial, en inmuebles, lo puedes hacer a través de bolsa. Y ahí los, fíjate las rentabilidades que logran estas sobre los activos y fíjate los, cuál es su coste de financiación. Y al final es una forma de trasladar una inversión inmobiliaria directa, pero en bolsa y ver que las compañías tienen activos, que no es muy diferente en esencia de lo que haces cuando compras un piso, con la ventaja de que en bolsa puedes, digamos, hacer particiones más pequeñas, no tienes por qué invertir 200.000 euros, puedes invertir 10.000, 20.000, 15.000, porque es posible, ¿no? justamente ese es uno de los puntos que salían en ese par de vídeos sobre la vivienda, y es que, no sé, una de las cosas que decíamos es, bueno, la casa en la que vives pues puede tener sentido ser el propietario, porque ahí hay unos flujos de efectivo que son tu alquiler, que digamos te lo estás ahorrando, es tu rentabilidad, ¿no?, sobre el activo. Pero claro, tener una casa, las casas son caras, tener una casa y luego comprar una segunda para alquilar y una tercera. Yo conozco gente que son auténticas sociedades inmobiliarias, pues no les cabe en la cabeza otra cosa que comprarse otro apartamento más en la costa y claro, es mucho dinero, eso se puede conseguir ese objetivo con cantidades modestas en REITs, que es lo que imagino que te estabas refiriendo, SOCIMI se llaman en España, ¿no? Sí. Y a la vez tener otras participaciones. ¿Qué virtudes crees que tiene la inversión? A nivel, ya no a nivel para el inversor, sino a nivel social, de mercado, de prosperidad. ¿Cómo ves esa?
¿Puedes repetirme? Que es que justo se ha cortado ahí. Sí, sí, perdona. Que cómo ves, digamos, la inversión, los efectos que tiene, digamos, a nivel social, a nivel ya más allá de lo bueno que pueda ser para el inversor, que, o sea, una sociedad con más inversión mejora, empeora, no sé, ¿qué puedes comentar en ese sentido? Bueno, la inversión es una actividad totalmente necesaria para el progreso para el progreso económico, y de hecho no hay ningún país desarrollado que no tenga una bolsa de valores desarrollada. Al final, eh, es que es un requisito. Si no, el mercado de capitales permite que muchos proyectos de inversión que son grandes, ¿no? Que requieren grandes fondos, mucha gente por sí sola no asumiría el riesgo total de ese proyecto, porque si hay que invertir 1.000 millones en un nuevo negocio, pues si tú tienes 1.000 millones, pues hay que estar un poco loco para apostarlo todo a un solo proyecto. Sin embargo, el mercado conecta a los ahorradores e inversores y permite que ese riesgo de un proyecto se distribuya entre muchos inversores diferentes, diferentes países, y eso permite que muchas empresas e iniciativas que antes no eran posibles, no hay un dueño que esté dispuesto a asumir todo ese riesgo, ahora sí son posibles porque hay una diversificación de ese riesgo entre muchos accionistas, etcétera. Eso es esencial para muchos de los proyectos de inversión que hay en la actualidad, y cada vez más, porque cada vez es todo más complejo y los riesgos son más difíciles de evaluar. Si pensamos en el sector tecnológico, todas las startups y ideas de inversión nuevas que hay, pues es que sería imposible si no hubiese un mercado de capitales desarrollado, ¿no? Solo con pensar en eso ya te haces una idea de la importancia de la inversión en la sociedad. O sea, el riesgo es elevadísimo en esas empresas pequeñas y si lo toma mucha gente, es un poco como los reaseguros, ¿no? Efectivamente, se Tú no parece mucho al quieres, mundo de los seguros, porque tú no quieres asegurar esa torre en medio de Nueva York que vale un pastizal tú solo, ¿no? Ese rascacielos en prime location, ¿no? Y entonces se reasegura entre mucha gente. Y bueno, si pasa alguna cosa gorda, pues cada uno cubre su parte y ya está. Ajá, muy interesante, muy interesante. Los activos que más te gustan a ti son las acciones, lógicamente, ¿no? Te dedicas a ello, te parece que sí, tienen el mejor rendimiento. sí, las acciones tienen una cualidad con respecto al resto de alternativas de inversión que también pueden ser muy interesantes. En algún momento la renta fija puede ser interesante. Ahora, por ejemplo, a mí no me interesa, ¿no? Pero las acciones tienen una cualidad que en realidad más bien las empresas, algunas empresas, tienen una cualidad que la diferencia de forma especial de todo el del resto de categorías de inversión. Y es que la empresa tiene vida propia interna. Cuando yo compro un bono o una materia prima, ese activo no tiene nada interno que, digamos, que reinvierta en ese activo, no. Yo tengo, por ejemplo, un bono, adelanto 1.000 euros, me devuelven 1.100, ¿no? Un 10%. Y ya está, se acaba el bono, obtengo el rendimiento y a pagar impuestos y ya está. Las acciones no distribuyen todos los rendimientos que obtienen, entonces es posible que reinviertan esos beneficios logrados en ampliar el negocio, en abrir el servicio en más países, en lanzar un nuevo producto, en comprar otra empresa. Cualquiera de esas alternativas eh, no es posible en otros activos, si lo pensamos bien. Y en ese mercado empresarial, por ejemplo, estoy pensando en una compañía de automoción que va a expandir su servicio, su negocio, y va a abrir una nueva factoría en China, ¿no? O en India. En ese mercado empresarial, como no todo el mundo tiene acceso, yo no puedo abrir una factoría de coches en India, no tengo recursos, ni conocimientos, ni contactos, no hay un mercado desarrollado en ese sentido. Por eso en ese mercado empresarial se pueden lograr rentabilidades más altas de las que se logran en mercados financieros de forma directa, ¿no? Uh-huh. Y esa yo creo que es la gran característica que explica que la bolsa la haya hecho mejor en Estados Unidos en los últimos 200 años que el resto de categorías de inversión. ¿Por qué? Porque las compañías reinvierten en el negocio, crecen
y las rentabilidades que se logran en esas reinversiones son elevadas. Mucho más elevado que cualquier bono, digamos, medianamente seguro, ¿no? Sí, bueno, el bono, si es un bono corporativo, la empresa tiene que sacar un rendimiento superior a lo que está pagando por el bono, por ponerlo Efectivamente. así, en términos simples, ¿no? ¿Qué te iba a decir? Vamos un poco a cambiar un poquitín de tercio, que ya estábamos entrando ahí en harina, y es un poco ver más, un poquito más de cerca a lo que te dedicas. Hemos dicho que eres director de la cartera Value. En esta página que estoy compartiendo, aquí viene la cartera Value. ¿Nos cuentas un poquitín, no sé, en qué consiste? Y ¿es un servicio de suscripción? ¿Es un servicio de pago? ¿Qué ofreces a tus suscriptores? ¿Cómo funciona el servicio? Bueno, en primer lugar, la cartera Value es un servicio de análisis. Lo que yo hago todas las semanas es analizar una compañía o un tema o algo relacionado con la renta variable. Uh-huh. Normalmente suele ser una compañía, pero bueno, a veces cambio de tema. Y en principio la base es esa, análisis, información, ¿no? Luego además yo elaboro una cartera con las mejores ideas de inversión, es decir, se trata de aprovechar ese servicio de análisis y proponer algo, ¿no? Luego los clientes pueden replicarlo o no, o replicar algunas posiciones o no otras, o simplemente disfrutar de los informes. Y la idea es esa, es análisis. No, en ningún caso es un servicio de recomendaciones personales, porque eso no se puede ofrecer en este servicio. Y se trata de acercar la información de las empresas, que, bueno, pues es laborioso, ¿no? Buscar los datos, organizarlos, organizar la información en diagramas, con gráficos, o investigar temas, etcétera. Y se trata de acercarlo a gente que quiere invertir de forma particular. Ajá, entonces cada semana tienes un informe sobre un sector, sobre una empresa, y Sí, un luego informe y un vídeo también, es decir, Ajá. el contenido está trabajado, ¿no? Que sea Sí, sí, fácil, sí, sí. digamos, que sea más accesible. No, vamos, yo, como sabes, hice el máster de Value Investing de OMA y analizar una compañía tiene trabajo, pero muchísimo. En las prácticas que hacíamos y en el proyecto fin de máster, bueno, había que currarse el tema. Entonces, bueno, que te lo den ya hecho. Y como hemos dicho, eres un pensador independiente y un analista serio que buscas, digamos, justificar lo que cuentas, pues bueno, la gente que esté interesada. Luego la cartera, como bien dices, no es una recomendación de inversión, es una opinión que tú tienes. Cuando entra o sale alguna empresa en la cartera, ¿qué criterios sigues? Porque además asignas pesos a las compañías, imagino. Claro, yo hago una cartera, Ajá, empezó en 2016 ajá, con 100.000 euros, pues bueno, sí, por intentar ser un poco representativo, habrá clientes que pues tengan más patrimonio y otros menos, lógicamente. sí. Y, y para facilitar el seguimiento, es decir, que alguien que diga, yo quiero replicarla, facilito también incluso los porcentajes, las cantidades, detalles, ¿no? Que sea todo real, como si fuese real, digamos, Sí, para sí, luego como si también fuese. saber las rentabilidades que logra la cartera, ver el seguimiento. Es como si fuese una cartera real. Ajá. Y en los criterios, bueno, simplemente se trata de comparar entre empresas, ver qué ofrecen unas, qué ofrecen otras, también tener un poco un principio de diversificación. Mm, por ejemplo, podría decir que ahora mismo las compañías de automóvil europeas pues están muy atractivas, pero no tendría sentido invertir el 100% de la cartera en ese sector, ¿no? Ajá. Eh, Ajá. Tienen una cierta concentración, pero no, pues tampoco puede ser excesivo. Por prudencia Entonces, quiere decir, elemental. Ajá. Sí, sigue, sigue. lo que quiero decir es que no se puede medir todo en términos absolutos y decir, bueno, pues como esta es la acción más atractiva, pues el 100% de la cartera va a ir a este valor. Eso sería absurdo, ¿no? Lógicamente, si esa es una idea de inversión fuerte, puedes asignar un peso mayor en la cartera. Ajá.
Por lo tanto, tenemos que comparar el potencial de revalorización o de rendimientos que va a ofrecer esa empresa frente a otras, pero también tener unas mínimas ideas o políticas de gestión del riesgo, de diversificación, etcétera, ¿no? Una visión de conjunto de la cartera. Y la posición más grande ahora mismo, pues bueno, la cartera lógicamente no nos la puedes enseñar porque bueno, hay gente que paga por ella y tampoco vamos nosotros. Pero ¿cuál es la posición más grande? Ahí me pones en un compromiso porque es No, justo lo que no puedes decir. una de las compañías de las que no quiero hablar en público. Puedo hablar de otras posiciones, pero de las más grandes no, porque claro, son las... ¿Cuántas compañías tienes en cartera? Ahora mismo hay 21. 21. Suele haber alrededor de 20, no más no. Ajá. ¿Qué número de empresas consideras para un inversor particular que proveen suficiente diversificación? Depende un poco de la cartera que tenga en términos absolutos. Una persona que tiene 1 millón de euros, pues a lo mejor 20 posiciones puede valer, pero tampoco pondría problemas a que hubiese más posiciones, ¿no? Ajá. Pero en una cartera pues para alguien que empieza de 20.000 euros, pues no tiene sentido tener 20 posiciones, en mi opinión. Tendría 8 o 10, como mucho, ¿no? Es un poco... Depende un poco de las circunstancias personales. Y bueno, yo creo que para una cartera de 100.000, 20 posiciones está bien. También algo de sentido común, ¿no? No tener 20 bancos o no tener... Claro, efectivamente, por eso estaba mencionando antes el tema este de una gestión global de la cartera un poco mínimamente, ¿no? Es decir, no, nos gustan las compañías de automoción, pero no... Pero no para meter... Más barata va a comprar 20 compañías de automoción. Bueno, a ver... Vale. Sí. Un poco de mano. Y una financiera que además financie coches. y entonces ya... Claro, es que... Efectivamente, por eso, ahora que lo mencionas, por ejemplo, ese tipo de detalles los cuido mucho porque puedes exponerte al sector de automoción a través de compañías fabricantes finales que tienen una financiera y tienen ahí algún tema más arriesgado, ¿no? Por ejemplo, pues que acabas de mencionar, la financiera, que se conceden créditos, y luego hay fabricantes de componentes que no tienen ese riesgo de crédito y que a lo mejor tienen exceso de caja, ¿no? Entonces, se puede jugar la apuesta del sector de muchas formas diferentes. Sí. Ajá. Eso es una idea interesante, que es que mucha gente no cree que tal sector lo va a hacer bien y a veces es más fácil jugar la baza 2 o 3 escalones más arriba. Por ejemplo, baterías. Hoy todo lleva baterías, ya incluidos los coches. Fabricantes de baterías. Bueno, puedes invertir en una minera que produzca el mineral que se usa en las baterías. Y estás un poco apostando a esa tendencia. Lo que tú dices ahora de los componentes, ¿no? O si hubiese alguna empresa que hace, no sé, otras cosas, lubricantes. Eso es algo que a veces a la gente se le escapa y puede ser muy interesante explorar esas vías. ¿Qué te digo? A ver, un par de preguntillas así. ¿Qué opinas de la inversión pasiva? Tú eres inversor activo, pero ¿qué te parece? La inversión pasiva para mí significa una sola cosa, es pagar menos comisiones, ¿no? Y precisamente hoy he tenido una conversación hoy con un conocido que estaba pensando, tiene una cartera de acciones, pero también tiene una cartera de ETFs. Y luego tiene de forma más pequeña unos fondos en una entidad financiera. Y lo estaba discutiendo yo con él. Digo, yo no veo sentido a que mantengas un fondo en una institución financiera con unas comisiones altas cuando ya sabes invertir en ETFs, ¿no? Si al final probablemente ese fondo que tengas, míralo bien a ver en qué consiste. Si es un fondo muy diversificado en compañías europeas, pues comprar un ETF europeo y ya está. Y ese 1,5% al año, pues te lo ahorras, ¿no? En ese sentido no es una solución perfecta ni maravillosa, digamos, en la que yo recomiende encarecidamente, pero desde luego es una mejora. Entre los gestores de fondos, y ahora hay mucha discusión sobre la inversión pasiva, están los que defienden la inversión pasiva
a la muerte. Sí, Y luego hay gente que la critica. Y también yo a muerte. personalmente, yo no critico la inversión pasiva. Es decir, o más que inversión pasiva, hablaría de la inversión en ETFs, ¿no? O cosas Sí. así. ¿Por qué? Indexada. Porque pues tiene comisiones bajas. Entonces, eso ya es una mejora muy importante con respecto al universo de fondos que hay, que muchos tienen comisiones muy altas, ¿no? Entonces, esa es una vía correcta. Ujú. Que es suficiente o no, que es perfecta o no, que también se puede perder dinero con la inversión pasiva, pues desde luego, Sí. pero por lo menos se pagan menos comisiones. Eso para empezar. Y esto lo comparo un poco con lo que pasa con los impuestos a los dividendos, que es que son 100% seguros. Las comisiones también son 100% seguras. Algo que es 100% seguro, o sea, que aunque quiera el Estado te los van a cobrar, hay que darle el peso que se merece, es decir, un peso muy importante. La mayoría de las cosas en el mundo de la inversión no son seguras, es probable, a lo mejor, es poco probable, es posible, pero los impuestos y las comisiones son 100% seguras, por lo tanto tienen un impacto tremendo a lo largo del tiempo. Ujú. Otra pregunta un poco, porque la gente sí que a veces toma posiciones un poco demasiado ideológicas, ¿no? O demasiado... Yo también creo que la inversión indexada es perfectamente compatible con gestores buenos que te dan esa confianza, ¿no? En su... ¿Qué opinas del análisis técnico? Es una muy buena pregunta porque, claro, estoy en Investia y yo no utilizo el análisis técnico para nada. No, rodeado de enemigos. pero en Investia hay muchos artículos de gente que sigue el análisis técnico. Uh -huh. Y claro, aquí hay un problema y es que yo no comparto esa forma de tomar decisiones, Uh -huh. pero también tampoco tiene sentido que yo me ponga a criticar el análisis técnico y bueno, deja que hagan lo que quieran. Si es que eso es muy viejo ya, ¿no? Y cada uno tiene que intentar ofrecer mejor en lo suyo y no tanto el denostar lo de los demás. Aunque yo creo que no tiene una utilidad decisiva, ¿no? Hay, por ejemplo, algunos inversores famosos de éxito que han utilizado el análisis técnico o lo defienden. Estamos hablando, por ejemplo, de Druckenmiller o de Soros, gente de ese tipo. Y los analistas técnicos, pues, siempre ponen esos ejemplos. Yo creo que dentro del sistema de inversión de esos grandes inversores, el análisis técnico, pues, jugaría su papel, pero secundario, ¿no? Y yo creo que lo importante de Druckenmiller o de George Soros es los catalizadores las otras razones por las cuales los activos se van a mover en una dirección o en otra, ¿no? Pero lo que yo, ya para terminar un poco la pregunta, lo que yo pienso de los analistas técnicos es que son gente que bastante aversa al riesgo. No hay que confundir el trading absurdo y apalancado 100 a 1 con muchos de los inversores que siguen el análisis técnico, que básicamente lo que hacen es cortar pérdidas y seguir tendencias. Entonces, lo que hacen es obtener un rendimiento más bajo de lo que obtendría un inversor de largo plazo, Uh -huh. pero al cortar pérdidas, pues más o menos acaban el trimestre en positivo, no pierden mucho, ¿no? Se trata de llegar a final de mes y decirle a la mujer que, bueno, hemos ganado un poquito, la cuenta está en verde, ¿no? Ajá. El mítico stop loss, ¿no? Claro. Bueno, aquí he perdido un 3%, pero ni un duro más. Interesante, muy interesante. Tú practicas, como el nombre de tu cartera ya lo lleva, ¿no? Tú practicas, digamos, la inversión en valor, el value investing en inglés. ¿Qué tipo de value investing? Porque value investing es como un paraguas enorme donde se cobijan muchas filosofías y estrategias diferentes. ¿Cuál es la tuya? ¿O no tienes ninguna? Bueno, yo lo que hago es, no sabría encuadrarme en una etiqueta, porque es que no me interesan las etiquetas, es decir, el principio básico, y esto lo explico yo un poco en el curso de análisis fundamental, que luego lo hablaremos. Sí, sí. El análisis fundamental, en primer lugar, es prestar atención a los datos
del negocio de las compañías, ya sean cuantitativos, cualitativos, y luego la inversión en valor sería un grupo más reducido dentro de esa etiqueta, en la cual el inversor es de largo plazo, ¿no? Pues se fija en el valor que puede ir aportando esa empresa a lo largo del tiempo durante 10, 20 años, etcétera. Lo que pasa es que luego hay muchos estilos, Eso es, sí, a eso me refería. métodos, digamos, que se diferencian unos de otros, etcétera. Yo en realidad no sigo uno concreto. Lo que hago es intentar entender el negocio, describirlo, en qué consiste la compañía, qué es lo importante, qué son los factores que pueden aquí importar a lo largo del tiempo, y luego ver cómo podrían ir las cosas, qué tendencias le pueden favorecer, qué tendencias le pueden perjudicar, qué riesgos tiene, etcétera. Y luego ver cómo cotiza en bolsa y cuánto podría ganar a lo largo del tiempo, si tiene posibilidades de reinvertir en el negocio a largo plazo, si está endeudada, si no está endeudada, etcétera. Entonces no tendría una etiqueta clara porque utilizo los datos cuantitativos, análisis financiero, pero también hago análisis cualitativo. También me fijo en las decisiones de gestión del capital de la empresa. Entonces, pues tomo un poco de todo, ¿no? Todo importa, en realidad. Acabas de reventarme la siguiente pregunta, que es si le das más importancia a la parte cualitativa o a la cuantitativa. Bueno, en realidad sí, es decir, son dos caras de la misma moneda. Una compañía que tiene buenas cualidades, a lo largo del tiempo acaba presentando buenos datos. Es posible que haya un lapso de tiempo, un retardo en el cual esas virtudes aparecen, ¿no? A lo mejor una buena compañía está en pérdidas temporalmente, pero luego acaba logrando unos beneficios extraordinarios. Pero no hay que pensarlo como algo diferenciado, es lo mismo. De hecho, a veces el análisis cualitativo hay que echar números. Y uno está pensando en la posición, por ejemplo, pensemos en Spotify, que es la compañía que cotiza ahora mismo, y estamos pensando en las cualidades, las posibilidades de expansión, de apertura en nuevos países, cómo crecen los usuarios, etcétera. Pero luego hay que echar números y hay que ver cuánto podría ganar. Y, por ejemplo, el caso de Spotify es una compañía que el margen bruto, a diferencia de otras compañías de software, es del 20-25%, y en otras compañías de software es del 80%. Es decir, que de los ingresos de Spotify solo queda un 20-25% libres para invertir en I+D, en marketing, remunerar al accionista, pagar impuestos, etc. Y eso es una cualidad del negocio. Es un número, pero es una cualidad. Si lo pensamos bien, podríamos resumirlo como que ese negocio tiene la cualidad de que el margen bruto es más pequeño porque los autores de música, los propietarios de la música, tienen una posición de negociación más poderosa que en otros sectores, ¿no? Y eso es una cualidad y a la vez son números y en realidad es todo lo mismo, está entrelazado, y la diferencia entre análisis financiero y cualidades para mí no es tal, ¿no? Ajá, o sea, los combinas los dos y los ves como aspectos de una misma realidad, que es una buena manera realmente de... Pero, por ejemplo, una cosa que es puramente cualitativa, ¿te fijas mucho en el management? Perdona, ¿no te he oído? ¿Te fijas mucho en el management? ¿Investigas quiénes son los managers, quién es el CEO, qué han hecho antes? Depende un poco de las circunstancias. Por ejemplo, en el caso de compañía de automoción, no me fijo mucho, aunque sí que lo miro, ¿no? De reojo y veo quiénes son los propietarios, etcétera, eso sí, pero es que prácticamente los gestores, los directivos del sector, pues no sería fácil diferenciar a unos de otros con algo que sea, digamos, decisivo, ¿no? Podría haber diferencias. Pasó el caso Volkswagen, ¿no? Y otras compañías no han tenido ese mismo problema y es una cosa de directivos. Pero bueno, no es que me fije en las personas y esté pensando en si tiene buenas cualidades, es buen presidente, no. Me fijo un poco en qué es lo que hace la compañía, qué decisiones toma, y al final es un análisis con más perspectiva, ¿no? Me da igual el nombre un poco del CEO, pero sí que me fijo qué es lo que hace, qué es lo que está haciendo, cómo piensa, y a veces sé la forma de pensar del CEO y ya se me olvidan los apellidos, ¿no? O su currículum, eso me da un poco igual.
¿Te fijas, por ejemplo, en cuando los directivos compran acciones y cosas así, o cuando venden? Sí, sobre todo ahora con las recompras de acciones y cada vez son más populares, han perdido peso un poco las recompras y ventas de directivos, que sí, que siguen siendo relevantes. En general, las ventas de directivos no me dicen mucho. Y esto lo decía Peter Lynch en su libro, que un directivo puede vender porque simplemente quiere gastarse el dinero, no porque la compañía vaya mal. Sin embargo, las compras fuertes solo hay un motivo, ¿no? Es que algo pasa ahí que hay alguna razón por la que cree que las acciones están atractivas. Uh-huh. Pero tampoco es algo a lo que puedes prestar atención, darle contexto, pero hay mucho ruido sobre eso. A veces vas a Twitter y dices, mira cuántas acciones ha ido vendiendo Mark Zuckerberg en Facebook. Eso es absurdo, no tiene sentido. Un tío que tiene, no sé, 200.000 millones de dólares en acciones de Facebook, que haya vendido 20.000 millones, a mí no me parece ni siquiera relevante, ¿no? Uh-huh. Cuando venda el 70% de su posición y además a veces, por ejemplo, Jeff Bezos probablemente también haga ventas de acciones de Amazon, pero lógicamente no tiene sentido. Entonces hay Uh-huh. que tomarse un poco con perspectiva estos temas porque a veces se confunden. Y las recompras, ya que has sacado el tema de las recompras, ¿lo ves como positivo, siempre como positivo, o las empresas tienen que hacerlo pero a unos precios adecuados? Porque parece como que cuanto más cara está la acción, más se recompra, que es un poquito de contrasentido, en mi opinión. No sé, ¿cómo ves tú la recompra de acciones como herramienta de las empresas para manejar las acciones? Las recompras de acciones no siempre son buenas, Uh-huh. pero normalmente se suele infravalorar las virtudes de esta forma de remunerar al accionista. ¿Cuándo no creo que es bueno recomprar acciones? Cuando la compañía, por ejemplo, tiene un endeudamiento eh, significativo, aunque no excesivo, pero quiero decir, si estamos hablando de una compañía de componente de automoción, si ya tiene 3 veces de deuda en lo que sería el resultado operativo, por ejemplo, pues a lo mejor debería volverse más prudente y guardar un poco de recursos por si hay problemas, si los necesita más adelante, etcétera, y no recomprar acciones. Pero hay muchas otras compañías, y esto es lo increíble, y es que no se aprovechan las recompras de acciones, sobre todo en Europa. En Estados Unidos ya han aprendido la lección y además hay datos históricos, y tengo un artículo por ahí donde lo muestro. En Europa, sin embargo, se tiene la mentalidad rentista y está mal visto hacer esto de las recompras de acciones en general porque parece un truco financiero, digamos, ingeniería financiera de algún tipo, y no es así. Simplemente la compañía tiene exceso de fondos y el precio al que cotizan las acciones, al igual que cuando amplía capital y pide capital a los inversores, emite acciones y recibe efectivo, las recompras de acciones son lo contrario. La Uh-huh. compañía compra acciones, retira acciones y devuelve el efectivo. Lo único que pasa es que el ratio, ¿no? El precio de esas acciones le gusta, le parece atractivo a la directiva, nada más. Y si pensamos que la renta variable normalmente, no siempre, pero normalmente está atractiva, y de hecho por eso en Estados Unidos históricamente ha entregado mayor rentabilidad que otros activos, pues las recompras de acciones pues no suelen ser una mala idea, salvo que sea un máximo cíclico, la compañía esté endeudada o simplemente sea por un mayor optimista de la directiva que no está justificado. O sea, si tú fueras el CEO de una gran empresa que tiene exceso de dinero, de efectivo, primero mirarías la deuda a ver si conviene amortizar deuda. Si ese no fuera el caso, ya pensarías en las recompras de acciones al mejor precio posible, claro. Si yo fuese directivo, tendría muy en cuenta la posibilidad de recomprar acciones. Ajá, No tendría ningún prejuicio negativo sobre ellas ajá, y en momentos concretos haría recompras de acciones importantes. Y además, uh-huh, eh, por ejemplo, Warren Buffett ha recomendado cuando se sentaba en los consejos de administración con empresas que le gustaban a él, que le parecían baratas, cuando la directiva preguntaba, oye, ¿y tú qué propones? Tal,
él siempre decía lo mismo, reduce la deuda y luego recompra acciones. Y hay un caso muy interesante que es el de Washington Post, que lo dirigía a la heredera, era una señora, no recordará el nombre. Sí. Y claro, pues al ser una heredera joven, había mucha presión sobre la compañía, pues tenía dudas, ¿no? Y se ayudó de Warren Buffett para saber qué es lo que tenía que hacer. Warren Buffett le decía, la compañía le sobra caja, el negocio es muy fuerte, es muy sólido, tú puedes recomprar acciones perfectamente. Y nunca se arrepintieron de esas recompras porque los rendimientos de la compañía fueron espectaculares, ¿no? Yo creo que eso es un buen ejemplo. ¿De dónde sacas las ideas de inversión? ¿Esto se te ocurren viendo el periódico el domingo o buscas en ciertos caladeros las copias de otros inversores? ¿Usas screeners? ¿Cuál es tu, digamos, fuente de...? Bueno, yo cuando empecé analizando empresas hace ya bastantes años, en 2013-2014 comencé ya a adoptar un poco la línea de vamos a centrarnos en empresas en las cuales yo tengo digamos, un contacto o puedo seguir la huella de la empresa en el mundo real. Y aunque no sea yo personalmente, pero bueno, conozco a alguien que conoce los productos de la empresa o la tecnología de esa empresa, le pregunto sobre esa tecnología, sobre esos productos, luego contrasto, busco en internet. Y bueno, pues es una fuente inicial. Yo valoro mucho. Y empecé por ahí, ¿no? Oye, productos que estamos viendo, cosas que están saliendo, que te llegan en la vida real. Por ejemplo, en el caso de Ubiquiti Networks, que sabes que es una compañía de la que he hablado mucho en Twitter y por ahí. En realidad, Ubiquiti Networks es una compañía tecnológica, pero yo no la he conocido en los medios de comunicación. Yo la he conocido por un instalador que instalaba solo productos de esa compañía. A partir de ahí empieza la investigación y yo le pregunto cosas de vez en cuando y él me comenta, pues esto es así, esto es así, esto es lo que yo veo, esto es lo que me pasa. Y luego contrasto con la información que manda la compañía. Si obviamente hay una divergencia entre lo que dice la compañía y lo que se ve en el mundo real, hay que volverse escéptico, ¿no? Es decir, oye, estos tíos están metiendo aquí una trola. Eso es un requisito importante. Luego, obviamente, no siempre se puede tener un contacto o digamos, una ventaja de ese tipo. A veces simplemente hay que buscar temas, como por ejemplo el sector de la automoción, hemos hablado mucho de él, pues está todo el día en los medios, ¿no? Y se habla mucho de Tesla, se habla mucho de los problemas regulatorios, de coche eléctrico, etcétera. Entonces, a partir de ahí uno se va haciendo preguntas y dice, bueno, pero esto está un poco exagerado, ¿no? Y pregunta a gente del sector o gente que conoce la tecnología, etcétera. En realidad yo es lo que hago, ¿no? A veces simplemente, pues, coges una compañía del índice de la que no tienes ningún tipo de fuente externa y la analizas. Y a veces conoces un poco de qué va y a veces simplemente es totalmente nuevo. Pero tampoco hay que abandonar esa vía de búsqueda, que es más complicada por la razón que he dicho, y no tienes ahí una ventaja pero hay cosas muy interesantes. Es una compañía que está recomprando acciones, no tiene deuda, en los que está haciendo X cosas, está haciendo otra. Entonces te llama la atención, investigas, la sigues, etcétera. Es un poco el método. Sí, bueno, somos ambos fans de Peter Lynch y en su libro One Up on Wall Street es lo que el hombre menciona, de usted está perfectamente cualificado para encontrar empresas porque usted va al supermercado, usted pone ruedas al coche, usted hace esto, usted hace aquello. Y aunque solo sea como consumidor, además usted tiene una profesión. Y si usted se dedica a tal, pues habrá visto qué tal. Me acuerdo de una anécdota, a mí me gusta mucho así aprender a base de anécdotas. Estaba yo explicándole a mi hijo lo que era una acción, ¿no? Pues es un cachito de una empresa pequeñito y tal. El chaval tenía por ahí 11 años, ¿no? Y digo, a ver, empresas que hacen cosas que a ti te interesan y tal. Y salió el tío corriendo de la habitación y vuelve al cabo de un rato y trae una carátula de estas de DVD de un videojuego. Y digo, coño, pues a ver, era un videojuego de Activision. Y entonces digo, pues vamos a buscar aquí, teníamos delante el ordenador, buscamos tal y cual. Y oye, qué pena no haberle preguntado al niño
5 años antes, porque la compañía había triplicado el valor de la acción. O sea, simplemente el niño ya era consciente de que ese producto a él le gustaba. Y... Pues de Activision Blizzard yo he hablado en mi blog. Ah, De hecho, sí, ah, sí. la recomendé en 2014 en la carta tecnológica cuando eso era abierta, ¿no? Y Pues es una es... compañía que, Sí. como bien dices, yo conocí pues porque mi hermano me vino, oye, que aquí hay una compañía que tiene los Sí, derechos sí, de sí. Call of Duty y de World of Warcraft, ¿no? Entonces, Sabes que el videojuego que tenía mi hijo era los Skylanders. ajá, sí, 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 efectivamente. Súper original ese juego. Todas las navidades, yo creo que 3 navidades seguidas, le cayeron al chaval los Skylanders. Eh, pero sí, prestando, yo hubo una época que presté atención. De hecho, una que me salió muy bien fue porque vi un camión en la autopista y digo, ¿y esto qué es? Y ya llegué a la oficina, miré, y es una empresa que se dedica a los embalajes, ya no sé qué, mirando, vaya. O sea que pero sueles contar con expertos, ¿no? ¿Te gusta un poco, no? Pues no sé. Expertos, más bien, gente que tiene un contacto directo Ujú, o entiende un aspecto de la tecnología o del producto. ujú. No importa, a veces es simplemente la tecnología y no conoces el producto, ¿no? Sí, Por bueno, ¿no? ejemplo, en el caso de Activision Blizzard, conocíamos el producto Ujú, y ya lo utilizo un poco para enlazar con las cosas que hemos aquí comentado en la entrevista ujú, ujú. y el proceso de toma de decisiones y de investigación. Cuando yo vi Activision Blizzard, me la trajo mi hermano y dice, mira, que hay una compañía que hace estos dos juegos que tú les conoces, Enrique, que son muy famosos y tienen una marca muy buena. Y empezamos a mirar un poco la empresa. Y resulta que justo coincidió, esto es suerte, que había habido una spin-off, es decir, una escisión. Ajá. Ubisoft tenía más del 60% de las acciones, estaba endeudada, necesitaba hacer caja y eh, llegó a un pacto con el CEO de Activision Blizzard, en el cual él personalmente con otros inversores le compraban las acciones a Ubisoft, ¿vale? Y las estaban comprando a $13 por acción, cotizaban en el mercado a 15, 16, etcétera. Y además la Ajá. compañía, como esos dos inversores no podían comprar todo el paquete de acciones de Ubisoft porque era enorme, Ujú. Activision Blizzard tenía exceso de caja, tenía 5.000 millones de dólares de exceso de caja, acordaron que el resto del paquete lo comprasen con el propio fondo de la empresa, es decir, que hubiese una recompra de acciones muy fuerte, puntual, de 5.000 millones. Una Pues autocompra. solo con esa recompra, al verlo yo, lo que vi es que se estaba desbloqueando muchísimo valor. Esa caja se estaba poniendo a funcionar, se estaba comprando la compañía con descuento y además iban a entrar en la directiva nuevos aires, con más iniciativas, con más dinamismo, que es lo que sucedió después, se lanzaron nuevas franquicias, etc. Entonces, la acción se fue de $16 a 30 en un año y medio, algo así, y luego ha seguido subiendo. Lo que pasa es que yo ya vendía a 30, 35 en esa zona y luego llegó a 70 y ha vuelto a corregir a 40, ¿no? Es un buen ejemplo de varios aspectos que hemos comentado aquí. Y todo esto lo comentaste en tu blog y en Sí, tu... lo tienes. Si buscas ahí Sí, 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 sí. en la pantalla lo tienes. No, me da rabia, me da pena ya, ¿no? El habérmelo perdido. Pero vas a llegar antes por Google, Eh, pues Enrique Investia Activision Blizzard. Y ahí lo vas a tener. bueno, lo leeré offline para no aburrir. Bueno, decir a nuestros oyentes que, bueno, un ejemplo tampoco hace una regla general, ¿no? Pero lo que se están perdiendo por no estar apuntados a la cartera Value, ¿eh? Que se apunten, que esos informes son fantásticos. Además, bueno, tienes una oferta de 4 meses por 6, pagar 4 meses y tener 6, cosas así. No, hay una suscripción mensual y otra semestral. Ajá, pero la semestral es más barata, lógicamente. Sale mejor porque la gente se compromete a 6 meses, Ujú. pero bueno, no hay una oferta, digamos, ahora mismo especial, aunque a lo mejor en el futuro la hay. No, bueno, me refería a que la de 6 meses, digamos, son 6 meses por el precio de 4 pagados mes a Sí, sí, mes. Algo efectivamente. así, algo así, algo así. O sea que, bueno, el que sea tímido, que se apunte un mes y ya cuando se quede así gratamente sorprendido, pues ya se apunta 6 meses y...
Muy bien, pues, ¿qué más? Tenía yo por aquí, bueno, una cosa que no podemos pasar sin preguntarte, aunque ya el tiempo se nos está pasando de madre, pero bueno, lo sacaste tú, lo sacaste tú, y es Tesla. Tesla es otra de esas como inversión activa, inversión pasiva, análisis técnico, análisis fundamentales, una guerra permanente, ¿no? En Twitter, en foros, en grupos de WhatsApp, los partidarios, los contrarios. ¿Dónde te ubicas? Hombre, yo soy escéptico, incluso más que escéptico. Yo creo que la compañía es un mal negocio y que es que tampoco puedo decir que es fraudulento porque no tenemos las pruebas, ¿no? Pero oler huele y hay muchos síntomas desde muchos puntos de vista que son líneas rojas para mí. Es decir, no deberíamos invertir en esta compañía a largo plazo. ¿Por qué crees que tiene tantos partidarios? Porque los tiene. Bueno, no es un caso especial. Ha habido muchas historias así, ¿no? Mm, ha habido muchas acciones de moda bueno, pues movimientos de este tipo, en que la gente se identifica con la compañía, etcétera. O sea, que Lo hay una especie. interesante, lo interesante de Tesla es que así como ha desarrollado una comunidad de seguidores que la apoyan incondicionalmente, da igual lo que haga su CEO, todo está bien. Uh-huh. También ha desarrollado la antítesis, y esto no se había visto, y esto es lo que está dejando un poco contrariados a muchos periodistas. Lo que les extraña es que se haya desarrollado una comunidad de detractores de Tesla, pero casi Uh-huh. no al mismo nivel, pero sí que hacen un ruido tremendo. Uh-huh. Y son gente que yo obviamente hablo de Tesla porque me interesa desde el punto de vista, porque yo apuesto por los competidores, pero hay gente que está apostando en corto a Tesla, ¿no? Entonces están obsesionados con todo lo que se dice a diario, contrastan todo, es tremendo. Si uno busca el ticker de Tesla en Twitter, pues ahí están los detractores y los seguidores con unas guerras de Twitter tremendas, ¿no? También en Uh-huh. Signal Alpha, etcétera. Es tremendo el fenómeno. Sí. Y yo no llegué a esta posición leyendo a los detractores, que yo creo que tienen algunos errores de concepto en algunas cosas, pero bueno, en general están bien orientados. Eh, yo llegué a esta posición cuando analicé la compañía en 2015 y ni siquiera sabía que tenía tanta Uh-huh. comunidad detrás, ¿vale? Uh-huh. Y justo fue en 2015, 2016 cuando compró su otra compañía, Solar City, que se estaba desplomando en bolsa, en Uh-huh. la cual la familia de Elon Musk y Elon Musk tenían muchos intereses puestos ahí, acciones, eran directivos, etcétera. Y eso fue un poco donde ya para mí, digo, esto muy mal camino lleva y vaya bien o vaya mal, es un sitio en el que el inversor de largo plazo, cuando la cultura corporativa está corrupta a esa escala, es decir, que hacen eso delante de todo el mundo. Que todo el mundo sabe que Elon Musk tiene el 20% de acciones de Tesla, bueno, tenía, ahora puede haber variado el porcentaje, y tenía el 20% de acciones de SolarCity, más o menos, también, un porcentaje significativo. Y Tesla rescató a SolarCity. Y entonces, ¿por qué? Porque SolarCity ya no podía ampliar capital, no tenía fondos, y están utilizando una compañía para intereses particulares. Y además, SolarCity es una compañía como Tesla, con unas necesidades de capital tremendas, que tenía salidas de caja todos los años, también con grandes proyectos que se van a comer el mundo y que van a ser el futuro, pero en realidad los tejados solares no han vendido prácticamente ninguno. No han llegado ni a 1000, ¿no? Están en cientos. Y esos pasivos de SolarCity han Uh-huh. puesto muchísima presión financiera a Tesla ahora mismo. Es decir, Uh-huh. que Tesla sin SolarCity tendría muchos menos problemas financieros de los que tiene ahora. Eso es Uh-huh. así. Uh-huh. Pensemos que Tesla es una compañía que está pidiendo depósitos a los clientes para financiar parte de su negocio, por ejemplo. Es decir, es un modelo financiero muy exigente con los clientes, proveedores, de decir, oye, que
tenéis que hacer descuento a los proveedores porque tenemos problemas ahora, hay que sacar el Model 3 adelante, ¿no? Entonces, es un poco, viéndolo así, obviamente es un sitio en el que no hay que estar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Exhibe, digamos, las banderas rojas típicas de negocio que de dudoso interés. Perdona, no, Sí, que si exhibe, digamos, los síntomas que tú utilizas para ver si una compañía merece la pena o no. Es decir, hay empresas que son fraudes, no estamos diciendo que Tesla lo sea, aunque ya has comentado que tiene cosillas así un tanto peculiares. ¿Cuáles son los síntomas de eso, de empresa que se la va a pegar o que no va a ninguna parte, o, en tu opinión? ¿Cómo identificas esas? Bueno, en primer lugar, la cultura corrupta ya la hemos mencionado. No, es el caso más grave, es el de SolarCity, desde luego. Por otro lado, el modelo financiero ha sido históricamente una compañía que ha ido incrementando sus necesidades de capital constantemente. Uh-huh. Lleva tiempo sin ampliar capital, pero lo ha sustituido con la emisión de deuda financiera brutal, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, antes de este capítulo de emisión de deuda financiera, hace una ampliación de capital, hace otra. Bueno, en realidad hace todos los años ampliación de capital porque paga una parte de los sueldos de los directivos en acciones y emiten muchas acciones, ¿no? Estamos hablando de 1.000 millones al año, una cosa así. Las necesidades de capital no solo son grandes, sino que son crecientes. Y los datos del negocio no apoyan que las cosas estén mejorando. Uh-huh. Otra bandera roja sería la agresividad con la que se promocionan los productos desde el punto de vista de los problemas legales. Por ejemplo, en el caso de la tecnología de conducción autónoma, ellos afirman que, bueno, que lo van a tener hecho ya, ¿no? Están vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Uh-huh. Digamos que todo lo que hace la compañía, si analizas decisión por decisión, la lógica consiste en vender expectativas, que los demás pongan dinero por adelantado, uh-huh, y que luego ya nosotros ya vamos entregando, ¿no? Entonces, eso simplemente, si uno mira los desastres financieros históricos, pues son todos así. uh-huh. Es una compañía muy fuerte en relaciones públicas, por eso tiene esa comunidad de seguidores, en parte porque los seguidores les gusta el producto, eso es así, les gusta el coche, muy bien, no hay ningún problema con eso, pero en parte también porque se centran mucho en qué es lo que se dice sobre la compañía. Ahora ya no lo controla porque hay una comunidad que está todo el día atacándola, pero en su momento muchas de las cosas que se decían eran bobadas, pero las repetían muchos de sus seguidores constantemente en conversaciones en el bar. Ahí me han hablado más de Tesla que de política en el bar. Entonces, no, pero fíjate que no hay que hacer cambio de aceite. Ya, bueno, pero habrá que hacer revisiones en el coche. ¿Qué pasa? Que no tiene... Ese coche tiene una ingeniería tan perfecta que nunca tiene ningún problema técnico, los frenos no se desgastan, el motor tampoco, la batería no se acaba. Entonces, al final resulta que es una compañía que está teniendo muchos problemas también para atender los problemas técnicos de los coches, bobadas, ¿no? La puerta no cierra, que la ingeniería pues es un poco peor. Y eso es un poco pues, un resumen de muchas cosas que se ven, ¿no? Ahora, por ejemplo, la directiva está promocionando un evento el día 22 de abril en el cual nos van a contar el futuro de la conducción autónoma y, sin embargo, Tesla no ha demostrado nada en experimentos controlados. Hubo un caso muy interesante hace 2 años, que es que en California, creo recordar que es California, el Estado permitía manga ancha a las compañías para hacer experimentos con la conducción autónoma, pero les obligaba a reportar datos. Pues los de Tesla eran de los peores, era de las compañías que más veces tenía el conductor que, digamos, corregía el vehículo. Y, por supuesto, por delante de todas las demás estaba Google, Waymo, y la segunda, curiosamente, era General Motors, y todas las demás estaban, pues, bueno, por debajo. Ellos... Pero, sin embargo, se empiezan a inventar historias que no se pueden contrastar y no tienen tampoco mucho sentido de que no, porque como tenemos un parque de vehículos muy grande, el coche va tomando datos de cómo conduce la gente y luego el coche va aprendiendo, etcétera. Bueno,
Claro, sí. Siempre ellos van por delante en todas las áreas, tanto baterías, ingeniería del coche, modelo de distribución, ahora van a cerrar tiendas y van a vender online y eso es el futuro también. Siempre van, digamos, muy rápido, ¿no? Van muy rápido, muy rápido, muy rápido, pero en realidad luego los problemas aparecen igualmente. Y una compañía que todavía no ha presentado ni un solo beneficio, sí, los últimos 2 trimestres, pero en el primer trimestre de 2019 ya van a volver a entrar en pérdidas en general. A mí me recuerda mucho a otras historias anteriores y veo muchos paralelismos. Uh-huh. Entiendo que al evento del día 22 no te han invitado, ¿no? Bueno, creerán que perteneces a la comunidad de haters de la empresa. Yo tengo una opinión similar, o sea, yo soy un tío bastante con los pies en la tierra y me da la sensación de que Tesla, lo veo cada vez más en muchas empresas. Hay muy buenas ideas, hay una cosa visionaria, hay un ver el futuro y no sé, pero luego a la hora de la verdad, la realidad es mucho más prosaica y tiene que haber gente que resuelva, que entregue los coches, que los fabrique, que Tiene que los haber atienda. ejecución. Exacto, exacto. Y eso lo veo cada vez más. Yo, sabes que trabajo freelance, me muevo de empresa a empresa y la idea esta, te sacan el PowerPoint y esto va a revolucionar el no sé qué y tal. Pero claro, luego hay que hacer que el tranganillo funcione. Y en cosas así muy técnicas, pues tampoco eres un consultor que da un informe, ¿no? En papel, que el papel lo aguanta todo, ¿no? El coche tiene que conducirse él solo. Y si aprende, tendrá que aprender. Y si hay más intervenciones humanas de la cuenta, es que no funciona tan bien como el otro. O sea, hay cosas que son un poco... Muy bien, pues muchas gracias por este ejemplo, que ilustra muy bien, ¿no? Lo de cualquier otra mala asignación de capital, pueda ser el resumen donde se puede ver en números, ¿no? Sí, bueno, yo aquí veo una compañía que lo que vende son acciones y no vende en realidad, sino a la hora de ejecutar, todo está pensado para mantener la moral de los seguidores, seguir la idea esta de tenemos una misión, todo es y los seguidores, por ejemplo, los los más radicales, cuando algo está mal, no dicen está mal, no, está bien porque es más importante la misión, el objetivo, es casi religioso, ¿no? Entonces, es una Sí, actitud irracional en el mundo de la sí. inversión, los inversores ortodoxos, estás hablando de inversores tradicionales, ¿no? Que ya lleva tiempo en esto, no se guía por ese tipo de razonamientos. Ya. No, no, oye, este señor me ha mentido. Y probablemente me vaya a mentir una segunda vez y una tercera vez, y te han mentido 2, 3, 4 veces, pero bueno, ¿qué me estás contando? Ya será para menos, ¿no? Por poner otro ejemplo, Elon Musk prometió que en 2017 se estaría produciendo el Model 3 en escala y la ejecución no ha llegado hasta la segunda mitad de 2018 y estuvieron colectando depósitos ya en 2016, cuando no tenían ni la planta hecha. Entonces, sí, vas a comerte el mundo y vas a automatizar mucho más la planta y luego resulta que ha tenido que reconocer él públicamente Sí. que se haya equivocado, que no hay que emplear tantas máquinas, que hay que poner más personas. Bueno, pero si tú te miras los earnings call de 2017, cuando le empiezan a hablar de la tecnología, él decía, si yo fuese el resto de competidores estaría muy asustado porque les vamos a batir en todo, tecnológicamente tenemos mejor tecnología. Y luego resulta que fue todo un error. Y ahora Tesla está produciendo coches en una carpa al aire libre, ahora que la han tapado por arriba. Y ha llegado un año y medio más tarde de lo que se esperaba. No hay ejecución. Hay muchas promesas, pero ahora la verdad, la ejecución, pues veamos la sustancia, ¿no? Y no hay, ¿no? El capataz de toda la vida, el jefe de fábrica, el que está a las 6 de la mañana ya viendo cómo va la cadena, y el tío que hace que furrule el tema. Eso es la parte que les está fallando. En fin, no nos podemos alargar mucho más, pero no quiero que terminemos, porque bueno, ahora ya nuestros oyentes de Passive Wealth
y te proporcionaré a ti el vídeo también para que lo publiques si te apetece o hagas lo que quieras. Ya saben quién eres, saben que eres un analista sólido, sensato, razonable, saben que pueden adquirir mucha información valiosa apuntándose a la cartera Value, pero para los que quieran analizar ellos mismos, pues tienes un curso de análisis fundamental y no nos podemos ir sin que nos cuentes, no sé, la duración, el precio, el programa, a quién va dirigido, todas estas cosas. Tienes solo media hora para contarlo. Media hora. Te lo cuento en 5 o 10 minutos. Lo que quieras, pero ¿en qué, por ejemplo, cuánto dura el curso? El curso son 12 clases de 2 horas y media aproximadamente cada una. Uh-huh. O Se sea que empieza son... desde cero. Sí, sí. Es un curso para aportar herramientas para analizar empresas, enfoques y conceptos y también dónde buscar la información, obviamente. Uh-huh. O sea, es un Se empieza. curso Sí, práctico, muy está práctico. enfocado para ser práctico. Uh-huh. No se trata de soltar un rollo y aprobar un examen, eso no es. Uh-huh. Todo, si estamos hablando, por ejemplo, de explicando conceptos de la cuenta de pérdidas y ganancias, pongo una cuenta de pérdidas y ganancias real, ¿no? Por ejemplo, de Ferrovial. Uh-huh. Y si estoy explicando la consolidación de cuentas, pues muestro cómo las cuentas por puesta en equivalencia aparecen en la cuenta de pérdidas de Ferrovial y cómo aparecen las consolidadas por el método global. Uh-huh. Todo el concepto hay que entenderlo, pero luego hay que verlo en la práctica, ¿no? Bueno, y esto cómo se refleja luego en lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Que son los estados financieros o otro tipo de recursos. En ese sentido es un curso pragmático. Vamos al grano, a lo que importa. Uh-huh. Me centro en lo importante, ¿no? Es decir, no quiero perder tiempo en cosas que son menos importantes. Y luego también hay mucha ilustración gráfica, mucho diagrama, gráficos, ejemplos concretos, o sea, lo he dicho. Y, por ejemplo, hay un artículo también en Bestia, que lo suelo poner de ejemplo en las clases, de JCDecaux, que es una compañía intermediaria de publicidad, para explicar por qué mucha gente se equivoca cuando cree que el flujo de caja libre siempre es mejor referencia que el beneficio. Ese es un ejemplo muy, muy bueno, que tiene una circunstancia muy particular que explica por qué a veces el beneficio, el resultado contable, es mejor referencia que el flujo de caja libre, ¿no? Pues si es una idea que yo defiendo, ¿no? O que intento explicar cuál es la diferencia entre el beneficio y el flujo de caja libre, vamos a verlo con un ejemplo real y qué pasó y cuáles son las cosas que importan y qué es lo que se ve. Y luego intento abarcar todos los ámbitos de la empresa. Empezamos, obviamente, con los datos cuantitativos, lo más sencillo. Luego también hay 2 temas de análisis cualitativo, donde intento explicar un poco, pues, aportaciones de inversores y también mías sobre los datos cualitativos de las empresas, ventajas competitivas. Por ejemplo, el enfoque de Ken Fisher, que tiene un libro muy bueno de cómo una compañía va introduciendo productos y si hay un bache entre medias, a veces hay una oportunidad de inversión, etcétera. Cuestiones ya para analizar las cualidades de las empresas. Y también este año hay una clase nueva que se centra en la historia de la tecnología. Acabo de leer yo un par de libros muy, muy buenos, libros antiguos que no están online, hay que comprarlos en papel, y que hacen un recorrido pormenorizado de la industria electrónica desde que se crea la primera calculadora hasta el año 1999, que es el año de publicación del libro. Y aparecen empresas, aparecen anécdotas, y muchas de ellas no se cuentan hoy. Hace unas semanas expliqué, por ejemplo, el caso de IBM, cómo revolucionó el mundo de los ordenadores, un artículo que es reciente, hace 2 o 3 semanas. Pues ese tipo de cosas que yo creo que pueden ayudar mucho a tomar perspectivas sobre cuánto tarda una tecnología en hacerse, digamos, en consolidarse, porque a veces dicen, no, esto es el futuro, pero nadie pregunta, por ejemplo, ¿cuánto tarda en llegar a ese futuro? Esa es una pregunta muy relevante porque no es lo mismo que tarde 20 años a que tarde 8. Y si va a tardar 20 años, a lo mejor precipitarse con esa tecnología es demasiado arriesgado, ¿no? Es muy precipitado. Vas a tener que esperar mucho tiempo y no vas a recibir tan pronto. Ese tipo de cuestiones que yo creo que a gente donde más se pierde, ¿no? Donde más confundida está. Bueno, es el futuro, pero luego hay empresas que quiebran, pero luego hay otras que pegan el pelotazo. Bueno, pues se trata de ver casos históricos y ya
Hay un tema de ciclo económico que yo creo que es muy importante para compañías cíclicas. Esto explica un poco una teoría del ciclo económico, que es la austríaca, pero bueno, lo importante es cómo son los datos en realidad, ¿no? Es decir, qué es lo que es cíclico y qué es más estable, y verlo también con datos macroeconómicos y entender por qué suceden las cosas, etcétera. También hay un tema de gestión de capital, hemos hablado de recompras de acciones, dividendos, etcétera. Y intento poner en conjunto todas las formas que tiene la empresa de emplear los recursos. Puede dar dividendos o puede reinvertir en el negocio y cómo afecta eso al inversor. Casos históricos de gestores que hacían esa tarea muy bien. Y ya luego, pues los últimos temas son más prácticos, ¿no? Desastres financieros, cuáles son los síntomas. La evolución de las ideas en el mundo de la inversión, de inversores en valor, eso es muy importante también, para saber cómo vamos a hacer nosotros. Y también hay un tema práctico donde analizamos una compañía de arriba abajo, ya, pero paso por paso, ¿no? Poniendo en relación todo. Es un curso práctico que intenta prestar atención a todas las partes importantes de la empresa, que yo creo que las he mencionado casi todas, ¿no? No, el programa es, bueno, esa era casi la siguiente pregunta. El programa es muy completo, por lo que veo. ¿Las clases se siguen en directo por videoconferencia? Las clases se pueden seguir en directo. Las clases se pueden seguir en directo online. Ajá. Pero nosotros enviamos los vídeos, se pueden descargar de forma indefinida. Entonces, en ese sentido es flexible. Por eso el curso empieza de cero, pero va rápido, porque luego el alumno va a poder tener la clase en casa y la va a poder parar, rebobinar. Sí. Incluso si se atasca ahí, me manda una pregunta y luego puede seguirlo, ¿no? Entonces, así puedes hablar a gente que ya sabe un poco del tema, porque empiezas a contar cosas más complejas, pero no das saltos, es decir, empiezas desde el principio y alguien que lo sigue desde cero le va a valer perfectamente. Ajá, o sea, por internet, en vivo y en directo sigue las clases, luego tienes los vídeos para verlos otra vez, repasar, pararlo, o sea, puedes aprender más a tu ritmo gracias a los vídeos y ofreces un servicio de preguntas por email, imagino, consultas. No he entendido este tema, ¿me puedes aclarar un poco? Eso también va incluido, ¿no? en el curso. Sí, claro, se pueden mandar preguntas. Nosotros garantizamos que yo contestaré las preguntas en los próximos 6 meses a la inscripción del alumno, pero en realidad, si me manda una pregunta dentro de 8 meses también se la voy a responder, ¿no? Pero bueno, el compromiso es ese. Y los materiales, las hojas de cálculo, las que utilizo en algunos temas, están disponibles para el alumno. Todas las fuentes de información son oficiales, se pueden conseguir, digamos, lo que son datos, se pueden conseguir en Internet, en los informes de las compañías o en bases de datos, y yo eso todo lo aporto, ¿no? La hoja Excel también se puede tener. ¿Y no hace falta conocimientos previos? No, yo empiezo desde la base, desde cero. Lógicamente, si tienes conocimientos previos te va a ser más fácil, ¿no?, seguir el curso, pero se empieza desde el principio, desde cero. Y además eso viene bien, y esto es muy importante para la gente que se ha avanzado en el tema, recordar los principios, lo básico, de dónde salen las cosas, que hay mucha gente que no sabe de dónde sale el flujo caja libre. Cree que no tiene ningún sesgo o ningún problema. No es verdad. Si uno va a las bases del flujo caja libre, verá como, por ejemplo, el flujo caja libre en muchas empresas no tiene en cuenta los intereses minoritarios, ¿no? Entonces, recordar dónde están los problemas, dónde aparecen las sorpresas, dónde pueden estar los errores, que mucha gente lo olvida luego. Por eso sirve tanto a la gente que está avanzada como para los que para más novatos, ¿no? ¿Y cuánto cuesta el curso? ¿Son unas 30 horas? Los que se apunten antes del 10 de abril... Quedan 2 días. Quedan 2 días, o sea... 2 días, 3. Bueno, si uno llega a última hora y me dice, mira, es que he visto el vídeo y no me dio tiempo, no pasa nada. Pero bueno, a partir del 10 de abril... O sea, con el código de oferta Impassive Wealth, todo con un guión en medio,
Efectivamente. Aunque llegue un día tarde, le vamos a una promoción que hemos sacado entre Enrique y nosotros. Efectivamente. El Bueno, descuento con descuento por pronto pago son 129 euros. A partir del día 10 subirá a 159, 20 euros más. Si alguien tiene un gran interés en el curso, no tiene sentido a esperar a pagar más para ellos, ¿no? 129 euros por 30 horas de clase más o menos. Pues porque estoy ahora mismo hasta aquí y hemos comentado hoy que he estado enfermo hace poco, pero vamos, yo me apuntaba sin más. Pero tengo una pila de trabajo acumulado ahí del resfriado que me estoy quitando de encima. Pues nada, Enrique, muchas gracias. ¿Quieres añadir alguna cosa más o no sé? No, Que ha ya sido hemos hablado mucho, ya. Sí, nos hemos pasado como 30 y pico minutos, pero bueno, no sé, como la charla era tan agradable y tan, no sé, yo me he sentido muy cómodo y te agradezco mucho que nos dediques tu tiempo y no sé, esperamos que la gente te conozca un poquito más, ¿no? Y, y nada, que nos veamos pronto. La última pregunta ya, esta es ya bonus question. ¿Cómo ves lo del tenis? ¿A quién ves tú este año un poco así más? Perdona, no te he escuchado. El tenis, que no te puedo irme sin preguntarte por el tenis. ¿Cómo Djokovic lo ves ahí No lo en sigo mucho cabeza? últimamente. ¿No? Alguna idea hago el torneo cuando me sobra tiempo, pero no. Vi Bueno, el último de Federer de Miami, pero. ajá. Pues Pero bueno, casi has visto más que yo. La semana que viene tengo el sorteo de Wimbledon. A ver si cruzamos los dedos. Vimos al finalista, ¿no? En la ocasión que fuimos juntos. Vimos a Chilich, vimos al que finalista, vimos a Cili. jugó la final. Luego el hombre en la final, no sé qué le pasó, que le dolía un pie o no sé qué, se medio retiró. Bueno, perdió con Federer bien, pero bueno, vimos al finalista. Muy bien, Enrique. Un abrazo y hasta pronto. Muchas gracias, Juan. Nos vemos.